Les habla Andrés Garibello, editor jefe de Forbes Colombia. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante en esta charlas Forbes. Es sobre propiedad intelectual, es decir, en un año en el que las organizaciones, empresas están innovando constantemente, la propiedad intelectual es un tema muy interesante para revisar. Entonces, pues para ello tenemos como invitado al señor Juan Carlos Garavito. Él es director general de Clarke Monet Colombia, una empresa que cumple 25 años en el país y bueno, que le apuesta a la innovación para recuperarse. Bienvenido, doctor Garavito, y bueno, cuénteme por qué es tan importante la innovación en estos momentos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Andrés y Forbes por esta conversación. Respecto a la pregunta que me estás haciendo, creo que son muchos de los retos los que nos estamos enfrentando los empresarios con esta pandemia que estamos sufriendo. Creo que ahí el tema de la innovación empieza a jugar un papel fundamental. Hay varias, digamos, si vemos un poquito la historia, nos damos cuenta cómo estas grandes crisis también nos traen grandes oportunidades. Obviamente no son temas fáciles, o sea, son distintos, digamos, cambios que se vienen presentando para las organizaciones, y es aquí donde la innovación empieza a jugar un papel fundamental para poder desarrollar proyectos y productos y servicios que realmente se acomoden a esa nueva realidad, porque pues el mundo cambió, el mundo está evolucionando de una manera mucho más rápida y empiezan a presentarse nuevas solicitudes y nuevas tendencias que las empresas tienen que empezar a definir y a replantearse internamente. Entonces creo que ahí la innovación desde varias vertientes, ¿no? Porque pues, si hablamos un tema de innovación, creo que el tema de innovación ha venido siendo algo, digamos, muy central en las organizaciones, en los gobiernos, pero al final lo importante es poder hacer de esa palabra algo que sea, digamos, más tangible, que realmente empiece a dar unos resultados. Y ahí es donde pues hay distintos modelos que se han venido, digamos, trabajando. Hay muchas iniciativas del gobierno desde hace muchos años que han venido trabajando para que las organizaciones empiecen a preparar y empiecen a hacer, digamos, de la innovación y toda esa investigación que hacen internamente una realidad para generar unas ventajas competitivas. Las empresas pueden hacer, empiezan a trabajar un tema muy fuerte internamente, que es el tema de la cultura, ¿no? Al final creo que las empresas tienen que empezar por un tema cultural y es ver qué son esos procesos internos, cómo organizarse, qué pueden hacer, digamos, de esas tendencias que se está presentando en el mercado para aprovechar esas nuevas tendencias y acercarse a lo que necesitan los consumidores. Y eso empieza un poquito desde el tema interno, desde empezar a ver a qué apuestas hay, qué presupuestos, qué, digamos, tiempo nosotros le estamos poniendo, digamos, a esas nuevas tendencias, a esos nuevos desarrollos que estamos internamente haciendo, cómo es esa mentalidad de nuestros trabajadores, ¿no? Porque al final la cultura es un sello que estamos poniendo como organización para diferenciarnos dentro digamos, de la competencia y dentro del sector. Hay muchas tendencias que también se están, digamos, como gestionando, que también son muy interesantes, que es todo ese tema de innovación abierta, cómo empezamos a trabajar con esos nuevos emprendedores. Ustedes saben que Colombia ha empezado a hacer, digamos, unas apuestas muy grandes en el tema de emprendimiento, desde la creación de distintas agencias, como puede ser Impulsa o un esfuerzo que viene haciendo el SENA también en todo el tema del Fondo Emprender, MinCiencias y otras organizaciones regionales que han hecho que el emprendimiento empiece a surgir con mucha más fuerza. Entonces, digamos, todo este tema de innovación abierta es un poco poder integrar, digamos, a esos terceros en que nos pueden ayudar a mirar esos retos que nosotros podamos tener internamente, cómo pueden ser solucionados por otras personas que muchas veces tienen otra visión y también pueden ser menos burocráticos que las mismas organizaciones. Entonces, creo que ahí todas las organizaciones tienen que ponerse, si lo hablamos así, digamos, como mucho las pilas en cuanto al tema de la innovación, de poder hacer una apuesta. Obviamente estamos en un momento difícil y creo que las prioridades de muchas compañías entendemos es tener una caja para pagar los salarios, para poder continuar, pero al final no nos podemos olvidar del largo plazo. Tenemos que hacer unas apuestas también a mediano y largo plazo, donde nosotros podamos ver que esas tendencias y al final estos cambios que fueron tan disruptivos para todos, porque al final esto llegó en un momento y no estábamos preparados para eso, hicieron que las compañías empezaran a tener muchas tendencias internas de adaptarnos hacia esos nuevos cambios y de esa forma poder tener procesos internos muy relacionados con el tema de la innovación. ¿Por qué? Porque pues al final
las tendencias de los clientes empezaron a cambiar y nosotros tenemos que ponernos, digamos, como en esa línea. Nosotros internamente también desde Clarke, porque pues al final no es solamente predicar que tenemos que innovar y que tenemos que hacer muchas cosas, también estamos, digamos, haciendo muchas apuestas al tema de innovación, sobre todo en una firma de abogados, como podemos ser nosotros, en trabajar cómo nosotros podemos ver esas tendencias y también las adoptamos internamente. Cómo nosotros podemos mirar como esta firma, digamos, especializada en PI, cómo empezamos a mirar todo el tema tecnológico, cómo empezamos a adoptarlo. Tenemos un proceso interno también de innovación para poder entender a nuestros clientes y de esa forma poder darles el mejor servicio. Entonces creo que al final lo que nosotros estamos buscando es que esta innovación, que pues al final de ese tema que tanto hablamos, al final podamos tener, digamos, unos resultados tangibles para las empresas que al final también van a traer un beneficio para el país, que es lo principal. Sí, doctor Garavito, muy interesante lo que nos cuentan. Y pues yo le cuento, en Forbes se habla mucho del tema de innovación. Las cosas que más se leen o la gente está ávida de buscar ese tipo de temas. Y bueno, como usted mismo lo decía, en este año se plantearon las organizaciones de ser muy innovadoras, de trabajar en esos laboratorios, se crearon centros de investigación dentro de algunas organizaciones, en algunas empezaron o empezaron a trabajar en ese sentido. ¿Cómo ha sido el tema de solicitudes de patentes en este año? ¿Cómo está Colombia en comparación en la región? ¿Cuántos se registraron? ¿Qué tipo de innovaciones? ¿En qué sectores? ¿Cuál es como esa radiografía que nos puede hacer, doctor Garavito, ustedes como expertos en propiedad intelectual? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que ha sido un año difícil, ¿no? Un año donde principalmente el país también tuvo un parón, pues debido a esta dificultad y a esta pandemia que pues se nos presentó. Y eso hizo que pues en cierta medida se frenaran muchos, digamos, de los procesos al final de investigación que se estaban haciendo en el país. Y eso llevó a que, digamos, en el tema de solicitud de registro de patentes en el país, pues a cierre de octubre, pues tuviéramos una pequeña caída, pero que ya se empieza cada vez más a profundizar. Si nosotros vemos, digamos, entre cifras y comparamos un poco el año pasado, al mes de octubre teníamos como más de aproximadamente unas 1.700 solicitudes de patentes, 1.900, perdón, 1.900 el año pasado contra las 1.700 que llevamos este mes. Entonces empezamos a ver una tendencia ya de bajada y una tendencia que se presenta también en la solicitud de patentes, digamos, de residentes, porque pues las solicitudes están divididas entre residentes y no residentes. Y eso también pues lleva a mostrar que pues en ese parón, digamos, en ese momento donde pues al final se estancaron, digamos, muchos de los procesos de industriales del país, pues también vinieron, digamos, seguidos esos temas de investigación. Muchas universidades también frenaron, digamos, en sus actividades y nosotros entendemos que muchas de las presentaciones de patentes también vienen relacionados con el tema académico. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que aquí es donde viene, digamos, también oportunidades. Otra vez se vuelve a reactivar, digamos, como todo este proceso industrial, todo se vuelve a activar una economía. Y aquí es donde nosotros vemos que adicionalmente el gobierno está haciendo un esfuerzo para que esta reactivación sea lo más rápido posible, para que volvamos a ver muchas veces estamos pensando en esa reactivación, digamos, que dicen que, pues, que podamos activarnos lo más rápido posible para que podamos seguir creciendo. Y están haciendo, digamos, muchos esfuerzos, no solamente, digamos, el sector público, instituciones, para que las compañías y, digamos, los distintos sectores en el país empiecen a avanzar. Han habido cosas muy interesantes en el país, y yo creo que todos lo sabemos, digamos, de mucha relación que se dieron entre la academia, el sector privado, distintas instituciones. Tenemos el caso de Ruta N con los ventiladores, que fue todo un éxito, donde empezaron a trabajar con distintas entidades también privadas para poderlo sacar. Y creo que eso ha empezado a mostrar una tendencia de la habilidad que tenemos también nosotros los colombianos de empezar a mirar esa recursividad, ¿no? Porque los colombianos sí somos muy recursivos. Entonces empezamos a mirar, porque pues este ha sido un país que ha estado, digamos, como muchas veces en crisis. Entonces tratamos de mirar cómo empezamos a resurgir, qué podemos hacer, hacia dónde tenemos que irnos moviendo. Y yo creo que eso va a traer, digamos, una lluvia y, digamos, una explosión de ideas, que nosotros en eso sí somos muy buenos. Y creo que las compañías han empezado a mirar cómo podemos reactivarnos de una mejor forma. Si miramos obviamente por sectores, lo que nos vamos a encontrar es un sector químico, farmacéutico, donde pues obviamente sigue, digamos, esa misma tendencia de años, porque yo creo que es un sector que está, digamos, muy comprometido con todo el tema de la propiedad intelectual, entiende
porque la propiedad intelectual es importante para poderse diferenciar y generar una ventaja competitiva. Y otro sector que viene repuntando muchísimo es todo el tema de este sector de tecnologías, ¿no? Este tema de tecnología pues nos ha mostrado, digamos, hay muchos casos, investigaciones que pues han acortado, digamos, esa transformación tecnológica que tiene el país. Se dice que, pues, que al final aceleraron toda esa transformación, digamos, digital entre 3 y 5 años el país, donde las organizaciones obviamente tuvieron que acelerar muchos procesos, porque pues esto al final nos llevó a la virtualidad, nos llevó a conectarnos con el cliente pues estaba exigiendo al final un tema de virtualidad y un tema tecnológico cada vez más digamos, como diferenciador y mucho más avanzado. Y eso ha hecho que, digamos, empiecen a generarse, digamos, una solicitud de patentes en muchas tecnologías que empiezan a jugar, digamos, ese futuro hacia donde nosotros estamos mirando. Todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de Big Data, todo el tema de blockchain, empiezan a jugar, digamos, unos factores importantísimos en toda la transformación de la industria. Y eso hace que al final, pues, digamos, sean uno de los sectores y una de las tendencias que más están, digamos, diferenciando y donde más los clientes, las distintas empresas, las distintas instituciones han puesto su foco. Entonces, digamos, esa es un poquito la tendencia. Sí, obviamente tenemos que entender que estamos en un momento difícil y que pues la tendencia ha ido a la baja. ¿Qué es lo que pasa? Aquí también tenemos que señalar que Colombia sí ha venido, digamos, desde a la baja en tema de tendencias de solicitud de patentes. Siempre se ha ido, digamos, como reduciendo a partir del 2018. Y el tema de la solicitud de patentes, digamos, está muy relacionado con el tema de innovación y de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque al final todo ese círculo de la innovación y todo lo que nosotros decimos de ese proceso de generar ideas, de generar conocimiento en las empresas, al final ese último paso que nosotros tenemos, digamos, para diferenciación y generar valor y una ventaja competitiva a las compañías es el tema de la propiedad intelectual. Es ese derecho que yo tengo al final por haberme dedicado tanto tiempo digamos, en generar esos nuevos productos y servicios que me ayuda a competir y que me ayuda a competir no solamente localmente, sino internacionalmente. Entonces, al final, esos activos intangibles que están desde las patentes o las marcas, que son tan importantes. Hace poco salió otra vez el listado de las marcas más poderosas del mundo. Es un intangible que tienen las empresas y que el país tiene que hablar más. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a diferenciarnos, a generar una ventaja competitiva y sobre todo a poder competir a nivel internacional. Sí, lo que nos cuenta muy interesante. Sí, al ver el listado, por ejemplo, de las empresas o entidades del Estado que más innovación, más solicitud de patentes, ahí está el petrolero. Creo que Sí, está Ecopetrol Ecopetrol tiene, como primera empresa. y después siguen las farmacéuticas, cuando estamos de residentes, pues las locales y alguno que otro inventor que solicita temas, pero yo lo que creo es, no sé si es la misma percepción, es que esta pandemia nos avivó a todas las organizaciones a inventarse cosas, ¿no? Inventarse procesos, inventarse nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es la importancia de poder materializar en activos protegibles mediante propiedad intelectual? ¿Cuál es la importancia de eso para que a los empresarios que nos están viendo, porque el doctor Gavito nos explica ese tema? Yo creo que está muy relacionado con la pregunta anterior. Lo que yo digamos, te había dado, digamos, como respuesta es, al final las compañías, y yo creo que es algo, digamos, muy importante, porque si empezamos por el tema de la cultura, que siempre es lo importante, es que pusimos, digamos, en toda la conversación a nivel nacional el tema de innovación. Pusimos a hablar a las entidades, al sector empresarial, a la academia, y eso empezó a generar, digamos, como una serie de inquietudes de qué tenemos que hacer, qué transformación deberíamos hacer internamente. Y eso llevó a que empezáramos a hacer, digamos, cada vez más desarrollos, que empezáramos a mirar cómo podríamos avanzar. Las empresas empezaron a generar departamentos de innovación, de transformación. Se hicieron muchas políticas a nivel de gobierno, acercarnos hacia los distintos proyectos o programas del gobierno para que los empresarios empezaran a generar, digamos, esa ideación, esos nuevos productos y servicios, pero ahí es donde nos falta un punto, y el punto principal es el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque al final cuando se está generando todo ese conocimiento y toda esos trabajos internos que estamos generando, pues al final nosotros tenemos que usarlos para generar una ventaja competitiva como empresa.
Nosotros estamos desarrollando nuevos productos y servicios y esos productos y servicios deben ser nuestros, deben ser, deben ser protegibles, deben ser, registrar esos derechos que nosotros tenemos como inventores, porque al final para eso se creó la propiedad intelectual, para que nosotros tuviéramos un derecho respecto a mi invención, a lo que yo me he inventado y a lo que yo me he inventado para poder generar una propiedad, para generar una ventaja competitiva y de esa forma pues yo llegar al mercado y que nadie me copie, porque pues al final lo que nosotros es todo es, imagínate todo ese tiempo que una empresa dedica a la investigación, a mirar qué productos, las necesidades, prueban materiales, prueban distintas, yo qué sé, sustancias, lo que se vaya requiriendo, y eso va a llevar a que al final es un tiempo y un dinero que tú tienes que recuperar como empresario o como inventor al final también. Sí. A los empresarios que nos están viendo en este momento, que también están innovando en sus organizaciones, ¿cómo decirles un poco, hacer recomendaciones? ¿Cuáles son los errores principales al afrontar este tema de propiedad intelectual que ustedes Yo, han visto en la experiencia? yo creo que lo primero, Andrés, en cuanto a esa respuesta, es algo tan simple como la marca. La marca te diferencia y es un activo intangible. La gente piensa que con registrar la marca ante la Cámara de Comercio ya hizo todos los pasos. No, al final tú tienes que registrar tu marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que tú tengas derecho de utilización de la marca. Entonces yo creo que ahí es un tema fundamental en que los empresarios, sobre todo los emprendedores o nuevos personas que están iniciando ese tipo de negocio, pues nunca están digamos, tan sensibles al tema de la propiedad intelectual. Yo creo que hay un tema que a mí me gustaría decir es el tema de la propiedad intelectual. Muchas veces lo vemos engorroso, no es tan bonito como cuando hablamos de innovación, que es como vamos a producir, es esa tendencia, es que lo que nos va a diferenciar, pero es que la propiedad intelectual es lo más importante para que tú puedas realmente registrar y tener un valor de los activos intangibles que tú tienes, de todo ese conocimiento que estás desarrollando. Entonces creemos que al final lo importante es que digamos, los empresarios, las entidades, entiendan que esto es al final un proceso que le genera valor. O sea, eso es lo primero que hay que decir. O sea, te va a ayudar también a solucionarte problemas de cabeza hacia futuro, porque muchas veces si tú registras una marca, por ejemplo, y empiezas a utilizarla y te das cuenta que ya esa marca pues ya está utilizada y te demandan y no la puedes utilizar, tienes que cambiar toda la estrategia. Lo mismo pasa con los productos. O sea, tú tienes que estar muy enterado de cuáles son esas tendencias, hacia dónde van, y muchas veces si ese producto ya está desarrollado y pues está protegido. Entonces tú con el tema de la propiedad intelectual, lo que estás buscando primero que todo es tener una política de gestión interna fuerte al tema de la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual se debe manejar internamente en las compañías como tú generas, no sé, un tema de compliance interno en la compañía. Tienes que tener unas políticas muy específicas para saber cómo manejas la confidencialidad de tu información, cómo manejas, digamos, el desarrollo que se está haciendo, cómo es tu relación con colaboradores, cómo toda esa información está fluyendo. Adicionalmente, el tema de la propiedad intelectual también está muy basado en la protección de datos. Entonces, por eso también la protección de datos empieza a jugar cuáles son tus políticas de protección de datos en la compañía. Entonces, cuando tú tienes, digamos, y entiendes, porque al final la propiedad intelectual también debe estar muy alineada a la estrategia corporativa. ¿Tú qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus países? ¿Cuáles son tus desarrollos? Todo eso al final lleva a que tú tengas una estrategia de propiedad intelectual distinta. Eso es también lo interesante de la propiedad intelectual. Tú puedes desarrollar un secreto empresarial en vez de patentar, porque lo quiero tener como secreto, no lo quiero patentar. Entonces, yo creo que hay bastantes formas al final que puedes amoldar tu estrategia hacia la propiedad intelectual, entendiendo que eso te va a generar un valor, no te va a generar tanta carga, porque lo importante es que yo creo que hasta ahora, digamos acá en Colombia, y por eso si tú miras un poquito el registro de patentes y digamos, de todo este tema de invenciones en el país, pues lo fuerte son esas empresas grandes internacionales que llegan a manejar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al final es ese esfuerzo que hicieron de innovar, de tener protección, digamos, de proteger todos sus ideas, todos esos procesos que tienen internos, al final tienen un valor. Y yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo, todavía nos toca movernos un poco hacia ese lado, para que las empresas entiendan que eso es generar valor y un poco, digamos, tratar de no tener problemas hacia futuro, ¿no? Porque pues te vayan a demandar o tengas que cambiar algunos digamos, de tus políticas internas o tu imagen
porque ya ha sido, digamos, un nombre que esté utilizado por un tercero. Entonces creo que ahí es donde nosotros queremos cada vez, y creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo muy grande en evangelizar el tema de la propiedad intelectual y demostrar ese valor. Si hablamos mucho de innovación, nos falta, digamos, como en temas si nos comparamos a nivel de Latinoamérica, todavía tenemos camino por recorrer, sobre todo con los grandes como México y Brasil, que patentan mucho, son países que patentan mucho y que, digamos, tienen, digamos, una fuerza bastante grande. Pero adicionalmente, yo creo que lo importante es que entiendan por qué digamos, por qué se genera el valor a través de la propiedad intelectual, que creo que ahí es donde todavía nos falta un poquito ese tema de evangelización para que las compañías puedan tener esa ventaja competitiva cada vez más definida y mucho más fuerte. Doctor Garavito, antes de sentarme acá con usted, hablé con algunos empresarios y qué es lo que más inquietudes les trae sobre propiedad intelectual. Son dos, básicamente. Uno, el tema de costos, de no se sabe exactamente si esto va a ser una fortuna poder patentar algo. Tiempos es otra pregunta, que es un poco de pronto lo que usted decía, que Colombia debe avanzar en una legislación más flexible quizás o más dura, eso ya me lo dirá usted. Y también que protejo, que no sé, por ejemplo, me inventé un nuevo modelo de negocio, eso como tal se puede patentar. Entonces hay dudas que tienen los empresarios que falta como más evangelización al respecto. No sé, ante esas tres grandes preguntas que tienen los empresarios, ¿qué les podría decir ustedes como Pero expertos en propiedad intelectual? yo creo que no le tengan miedo a la propiedad intelectual, primero que todo, no es algo costoso. O sea, yo creo que al final siempre nos estamos midiendo, digamos, como en el tema de, ay, cuánto me cuesta o patentar, o si voy a hacer un diseño, o si voy a proteger mi marca aquí, o cómo lo voy a hacer. Yo creo que lo importante es muy bien entender las estrategias. Por eso es muy importante que se acerquen con distintas, digamos, asesorarse con distintas, digamos, empresas que sean, digamos, muy conocedoras del tema. Aquí hay muchas empresas de temas de propiedad intelectual excelentes, digamos, prestadores de servicios. Y al final lo que nosotros estamos buscando como empresas del sector es que ellos entiendan la necesidad de que muchas veces es importante que de asesorarse con, digamos, con personas que sepan sobre el tema, porque muchas veces lo que les pueden, digamos, asesorar es no protejan así, o miren, realmente según lo que ustedes están haciendo, es mejor irse con un tema de, yo qué sé, derechos de autor para un tema de conocimiento puntual, o si es un tema de software, o si es un tema al final de un modelo de utilidad, o mejor, según la estrategia que usted tenga, porque no se va mejor por un secreto empresarial, y un poco entender cuáles son esos mecanismos de protección también que nosotros tenemos. Yo creo que hay mucho desconocimiento de los mecanismos de protección, de temas de internacionalización en cuanto a registro de marcas o el tema de PCT para las patentes. Entonces creo que ahí es donde lo importante y lo que yo siempre le digo a los empresarios es, para los asesores como nosotros, digamos, en temas de propiedad intelectual, es muy importante conocer la estrategia que hay detrás de la empresa y sentarse con la empresa para poder, digamos, entender ese lenguaje que ha hecho Clarke Modé, digamos, muy fuerte, digamos, a nivel estratégico. Y eso nos ha llevado a ser el número 1 en patentes en Colombia y también a ser, digamos, la firma, digamos, más importante en todo el tema de habla hispana y portuguesa. Nosotros registramos 1 de cada 10 patentes en todos estos países, 1 de cada 5 en Colombia. Y yo creo que lo importante es poder hablar el lenguaje del cliente, hacer un asesoramiento. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es, digamos, como un abanico de soluciones, un abanico de temas donde se deben amoldar. Y tú coges esas herramientas, ¿no? Y una herramienta, y esto me puede funcionar aquí, esto me puede funcionar al otro lado, y con expertos que le puedan decir cuál es la necesidad y cómo yo me puedo realmente tener una buena estrategia de propiedad intelectual interna en mi empresa para que yo pueda generar ese valor y esa diferenciación que yo quiero tener al final, digamos, de los procesos. Bueno, claro que Modé cumple 25 años en el país, cuarto de siglo, bastante. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa acá? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cuáles son los desafíos que han afrontado durante todos estos 25 años en Colombia, doctor Garavito? Yo creo que primero que todo, pues es una firma que lleva mucha experiencia. Llevamos 25 aquí en Colombia, pero es una firma que lleva más de 140 años. Realmente llevamos 141 a nivel mundial. Entonces te podrás imaginar que hemos pasado muchos retos, muchas dificultades, digamos, de crisis del país. Pero una de las cosas más interesantes es haber podido construir una relación con nuestros clientes desde el inicio.
el país ha venido avanzando mucho en temas digamos, de ciencia, tecnología e innovación. Nos falta, obviamente nos falta muchísimo, pero al principio, pues obviamente, esta cultura de la propiedad intelectual era muy baja. Obviamente, pues era una cultura que venía directamente de nuestros clientes internacionales que registraban acá. Obviamente, todas esas, digamos, ayudas gubernamentales que se desarrollaron, tanto Colciencias, que es ahora el nuevo MinCiencias, impulsa la SIC. La SIC es una de las mejores agencias a nivel de América Latina. Eso es para resaltar, porque eso también ayuda muchísimo en toda esta, digamos, evolución del tema de propiedad intelectual. Ayudan mucho a los empresarios, tienen, digamos, muchas soluciones. También, digamos, el SENA también ha hecho un trabajo, digamos, bastante importante. Entonces creemos que todas esas tendencias, digamos, el país es un país totalmente distinto hace 25 años. Obviamente muchos retos, y yo creo que los retos más interesantes que todavía tenemos, que tenemos que seguir, digamos, como rompiendo, es ese tema de seguir, digamos, mostrando las ventajas de la API. Estamos hablando que las tendencias hacen que cada vez, pues, las universidades, sobre todo, las universidades también necesitan para el tema de rankings y, pues, para nivel internacional mostrarse, pues, el número de invenciones que están haciendo, cómo, digamos, toda esta nueva tendencia también que se está dando de articulación entre la universidad, digamos, el Estado y la empresa, pues empieza a generar, digamos, codesarrollos, ¿no? Entonces, ¿de quién es esto? ¿Mío? ¿Qué parte es mía? También eso ayuda, digamos, a generar, digamos, mucha claridad en cuanto a los procesos de codesarrollo, de licenciamiento. Otro tema importante es todo este tema del emprendimiento que empieza a surgir en Colombia, digamos, como un boom muy grande. Pues Colombia se empieza a posicionar cada vez más. Vieron ustedes, digamos, ese último estudio donde mostraban que Colombia podría ser, digamos, ese Silicon Valley que sacó la CAF, y que también es un objetivo que tiene el gobierno. Y eso hace que ese desarrollo, digamos, interno en las compañías que se hacen por medio también de tercerizar con estos emprendedores, y que estos emprendedores también empiecen a crecer y que se den cuenta que muchas de estas fondos de inversión, porque ahí los fondos de inversión también juegan un papel fundamental, exigen a los emprendedores y a estos startups, digamos, tecnológicas que se están desarrollando, que el tema de la propiedad intelectual esté muy bien manejado. Entonces creo que ahí lo importante yo creo que el pasado ya pasó, como siempre digo, ahora son esas tendencias hacia futuro, es decirles, seguir trabajando en temas de propiedad intelectual, unido obviamente porque nosotros estamos totalmente relacionados con el tema de innovación y ciencia y tecnología. Somos esa pata que siempre acompañamos desde el principio, digamos, de ese ciclo de la innovación en las compañías y en las entidades, y es tratarles de mostrarles de ese beneficio que tienen al ser acompañados como una firma como nosotros, en generar valor en cada uno de esos procesos. Entonces creo que la tendencia hacia futuro es entender la importancia, por qué te ayuda la propiedad intelectual para tener una estrategia y una ventaja competitiva mucho más fuerte, y sobre todo entendiendo que cada vez las firmas van a ser más globales. Las firmas van a ser más globales y competimos a nivel internacional. Y ahí la propiedad intelectual es importantísima. Para cerrar, doctor Garavito, muchas gracias por este tiempo, para explicarnos todo este tema tan importante. Doctor Garavito, ¿cuáles son los retos que tiene el país en este punto? O sea, ¿en qué se debe trabajar? ¿En qué hay que fortalecerse? Y más de cara al 2021, en una etapa de recuperación, de reactivación, ¿usted dónde hay que trabajar como país? Principalmente en la inversión en I+D+I. O sea, estamos muy rezagados en la inversión de investigación y desarrollo e innovación. Nosotros estamos aproximadamente en un 0.5 del PIB, donde las naciones desarrolladas están en 3-4%. Hay un debate muy grande en este momento en España en todo el tema de la inversión de I+D+I, sobre todo con esta nueva dificultad que hemos pasado a través del COVID, cómo va a ser la recuperación de los países. La recuperación de los países a nivel mundial se empieza a hablar, digamos, de seguir apostando y apostarle mucho más fuerte a la investigación y al desarrollo de la innovación, de cómo ellos van a jugar un papel en esta reactivación económica, donde nos dimos cuenta que el arma para vencer este COVID, pues al final es la investigación. Todos estamos esperando resultados de vacunas, estamos esperando resultados de muchos desarrollos, y ahí nos damos cuenta donde todo ese tema de inversión de I+D+I empezaba a jugar ese papel fundamental.
Entonces nosotros creemos que esa tendencia va a seguir, digamos, como mucho más fuerte. Nosotros desde Clarke Modet estamos convencidos de que la innovación va a jugar el papel número uno en esa reactivación. Por eso tenemos, digamos, una campaña que queremos lanzar hacia el país, hacia todos los empresarios, donde queremos decir que innovando reactivamos. Innovando reactivamos y demos ideas. Al final, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser mucho más colaborativos, que tenemos que unirnos para generar, digamos, nuevos resultados. Que al final estas nuevas, digamos, como relaciones entre las distintas instituciones han llevado a nuevos productos, a nuevas soluciones. Entonces creo que ahí es donde te puedo decir con esa respuesta es necesitamos como país invertir más en investigación y desarrollo. Eso es fundamental desde el sector privado y desde el gobierno. Tenemos que ponerle mucha más atención a la investigación y desarrollo del país para que de esa forma podamos diferenciarnos, empezar a generar mucho más conocimiento en el país y empezar a avanzar como nación para que podamos, digamos, recuperarnos mucho más fuerte y de esa forma también podamos avanzar en muchas de las problemáticas que tenemos, porque yo creo que una de las cosas más importantes y es la innovación y toda esta parte de la ciencia y la tecnología nos ayuda también a solucionar problemas sociales que actualmente tenemos. Entonces creo que ahí empieza a jugar también un papel fundamental para toda esta reactivación y lo más importante también unirnos todos. O sea, yo creo que al final eso también apostarle obviamente a la I+D+I, pero también generar cada vez más relaciones de colaboración entre los empresarios, el gobierno, para estar mucho más alineados con esos objetivos que tengamos y de esa forma poder salir mucho más rápido de la crisis actual que estamos enfrentando. Doctor Garavito, muchas gracias por estar en estas charlas Forbes. Muy interesante la campaña. Felicitaciones por esos 25 años en el país. Y bueno, gracias por estar en este espacio, doctor Garavito. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Andrés. Creo que es un tema muy interesante, como bien nos estabas señalando al principio de la conversación, que pues ustedes hablan mucho de innovación, de las nuevas tendencias, hacia dónde está yendo el país, emprendimiento, y creemos que era digamos, un canal muy interesante para que pudiéramos pasar esta información sobre todo el tema de propiedad intelectual, que es tan importante para el país y sobre todo hacia futuro va a jugar digamos, un papel esencial para la recuperación de Colombia.